Bendiciones a todos. Gracias a Dios por darnos un tiempo más de estar aquí en la lectura de la palabra. Mi nombre es Juan José Arajeda y prácticamente lo que hacemos acá es leer la escritura y pues mientras vamos leyendo vamos comentando, preguntando o aportando como se ha dado la oportunidad. Cualquier duda o comentario lo pueden escribirnos también ¿no? en Facebook o en el Zoom. Entonces, oremos para que entregar a Dios este tiempo. Padre, en nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el honor y poder. Tenemos entregarnos este tiempo para que tú seas nuestro Dios, nuestra diestra, nuestra fortaleza. Bendice a todos aquellos que han de conocer tu nombre. Bendice a todos aquellos que viven en pos de tu nombre, te pediría. Y a todos al arrepentimiento. Ayúdanos a, por favor, entregarnos a ti, Padre bendito, y poder comprender hoy tu palabra. Revélanos tu palabra, ayúdanos a entender, a comprender. Abre nuestro entendimiento, líbranos de todo ataque espiritual. Rodéanos y protégenos de todo ataque espiritual, Padre. Ayúdanos para comprender y líbranos de toda distracción, Señor Jehová. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, amén y amén. Bueno, entonces vamos en Lucas capítulo 5. La semana pasada terminamos Lucas capítulo 4, el día viernes. Eh, Se habló acerca del ministerio de Jesús, su tentación, los ministerios, el misterio, su inicio de su ministerio, lo que es la lectura y cómo él comenzó a propagar el evangelio a diferentes ciudades y no solo se quedó en una, por la necesidad que había de la propagación del Evangelio. En este capítulo 5 pues hay diferentes temas, partes que se dan según la Reina Valera, los títulos que ella coloca, y uno de ellos está, en este caso, la pesca milagrosa, que es de Lucas 5, el 1 al 11. Jesús sana a un leproso, Jesús sana a un paralítico, el llamamiento de Leví y la pregunta sobre la ayuda. Tanto como Mateo como Marcos hablan siempre de lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús hizo, porque por eso le llaman los evangelios de Jesús o el evangelio de Jesús, que prácticamente son las biografías de quién es Jesús y el evangelio que vino a propagar. Y entre muchas de las cosas que hizo tanto en Mateo, Marcos, fueron la predicación del evangelio, la manifestación del bautismo, las sanidades, liberaciones, las enseñanzas y las manifestaciones de las parábolas, las enseñanzas por medio de parábolas, y pues ya la interrelación que Jesús tenía con los apóstoles y demás, y también su comunión con Cristo y las confirmaciones que Dios tenía con Jesucristo y con los apóstoles, o los discípulos, los enviamientos de Jesús y otras muchas más cosas más, como las visitaciones, etcétera, que Jesús hizo. Y todo eso iba con respecto a ser crucificado, que Jesucristo fuera crucificado y resucitado. Entonces, como prestamos la atención, hay ciertos aspectos de la historia que nos llevan a conocer un poco más de las cosas y por eso debemos estar atentos. Por ejemplo, la pesca milagrosa, vamos a leerlo. Dice Lucas 5, 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Una pregunta o comentario? Bueno, no será. Bueno, la pesca milagrosa. Bueno, estos fueron de los muchos actos que Jesús hizo.
Y esto nos da a entender que Jesús se mueve en lo cotidiano. A veces pensamos de que Jesús solo se va a mover en la iglesia, a veces pensamos que solo Jesús se va a mover en las ocasiones, no sé, como a veces tenemos pensamientos un poco extraños acerca de quién es Jesús y no vemos la realidad de quién es Jesús. Y esto, como le recalco, eso nos estamos dando cuenta de lo que él hizo, que prácticamente fue una pesca, puede ser una venta de algo, puede ser alguien en su trabajo que prospere a causa de ser obediente a la palabra de Jesús. Que Jesús nos puede decir algo a nosotros en nuestro trabajo, en nuestra, por ejemplo, en nuestra casa, en la escuela, en la universidad, pero no es para que nosotros necesariamente seamos, que nos vaya bien de por sí para recibir una gloria, todo lo contrario. Más bien es para dar a conocer el nombre de Dios a otros. Cuando nos pregunten cómo lograremos hacer esas hazañas o esas cosas, diremos que fue a causa de que Dios nos dio la palabra, nos dio la obediencia, nos dio la dirección y a Él va a ser glorificado. En este caso, la pesca milagrosa es lo mismo. Es un acto que ellos no pueden hacer por sus propias fuerzas. Y es más, ellos tenían el conocimiento de la pesca, porque prácticamente Pedro era pescador. Entonces, un pescador, entonces imagínense un pescador que no pesca, pero va a pasar toda la noche tratando de pescar, solo con una palabra de Jesús, que les dio la palabra indicada, la hicieron y fue hecho, fue cumplida. Esto recalco, esto es en nuestra misma forma de vida. Nosotros podemos pasar toda una noche, que puede ser pongámosle cualquier tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, no logramos pescar, no logramos cumplir con lo que aparentemente sabemos que podemos hacer. Porque tal vez Pedro ya era, por así decirlo, profesional en la pesca, pero no pescó. Pero solo al seguir la palabra de Jesús, cumplió con lo que tenía que hacer. Esto pasa en la universidad, alguien puede ser muy bueno para estudiar y puede que no, que en ese momento no entienda absolutamente nada. Y las cosas se van a resolver, ir a orar y preguntarle a Dios, mira, ¿qué está pasando? No entiendo. Y Dios va a abrir el entendimiento para que uno comprenda lo que va, el examen que va a tener. De igual manera puede pasar si alguien está en el trabajo y pasó mucho tiempo tratando de resolver algo y no lo logra resolver. Lo mejor es que vaya a orar y se aparte y preguntarle a Dios cómo resolver el problema físico de lo que no puede resolver y Dios le va a dar la certeza de cómo resolver eso y puede uno pasar días siendo uno ya un profesional en esas áreas. Esto lo digo por testimonio personal. A mí me ha pasado que he pasado 2, 3 días a veces sin lograr resolver algo. Luego me aparto a orar para que Dios me diga qué hacer con ese tema y Él me ayuda a resolverlo. Y a veces no es el hecho necesariamente de, ay, cómo Dios se va a enfocar en cosas tan pequeñas. A veces no es tanto lo pequeño, sino la convicción de lo que Él va a impartir con esa enseñanza. Uno va a ser el hecho de entender de que si uno pasa 2 días, esos 2 días se convierten en frustraciones, esos 2 días se convierten en afanes, esos 2 días se convierten en presión de la persona, jefe, etcétera. Esos 2 días se pueden transformar en un montón de cosas, en cansancio, etcétera, que impiden después buscar a Dios. Entonces ahí bajo ese punto se está dando, esas cosas a veces impiden buscar a Dios. Entonces lo mejor es nomás comenzar algo, preguntarle para saber qué hacer. Eso es lo mejor que uno puede hacer, ya sea en los estudios, ya sea en el trabajo. Por mucho que uno ya sepa hacer el trabajo, lo mejor es encomendarlo a Dios, porque a veces se pueden dar problemas que eso pueden evitar nuestra comunión con Él. En este caso, si nos damos cuenta, en lo que vemos como Pedro, él se arrepiente a la hora de ver esta situación que Jesús vio, y vemos del principio. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces vemos cómo las personas se agolpan a buscar a Jesús, la palabra verdadera, la palabra de autoridad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es imitar a estas personas. Lo que tenemos que es buscar la palabra de autoridad de Dios, no en los hombres, no en las personas, sino ir a la Biblia, porque realmente la escritura es Jesucristo. Porque la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Entonces, la Biblia que nosotros tenemos en nuestra mano, ya sea en el teléfono o sea escrita, que yo recomiendo mejor una Biblia escrita, una Biblia de papel,
que en el celular, eh, lo indico por esta razón, porque la palabra escrita, la palabra verdadera prácticamente es única. A cambio, cuando la tenemos en el teléfono, la tenemos junto con el montón de aplicaciones. Eh, bueno, yo lo veo como una manera de ofrendar a Dios, una manera de conectarse, eh, de honrar, etcétera. Eh, pero lo que voy es esto, la palabra que nosotros tenemos, la palabra escrita, la palabra de vida, es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ir como dice acá dice el gentío se ha agolpado sobre él para oír la palabra. Tenemos que agolparnos a la escritura, a la Biblia, para aprender de él, saber de que él nos va a hablar, que él va a usar la palabra, por eso él mismo dejó escrita la palabra, para que nosotros aprendiéramos. Y saber de que ahora no tenemos a Jesús físicamente a la par nuestra, por así decirlo, como estaba en el caso de ellos, pero sí tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar la verdad. Aunque el Jesús no lo tenemos físicamente, por así decirlo, no es que vayamos a una iglesia y que esté él parado físicamente, pero sí tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos que ir a hacer como lo que pasó acá, de agolparnos al Espíritu Santo para aprender de él todos los días. Ir con el Espíritu Santo, aunque no vea yo algo físico, por la fe. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Veo yo el Espíritu Santo? No. La fe, la certeza de lo que se espera. Espero yo, ¿qué espero? Espero que Él me enseñe el Espíritu Santo. Por consecuencia, yo voy a leer la Biblia con la certeza de que el Espíritu Santo me va a enseñar. ¿Por qué? Porque estoy agarrando de base el primer versículo que está acá. Saber de que Él fue dejado, Él es el otro consolador. Porque la Biblia dice, yo les enviaré y rogaré al Padre para que te envíe otro consolador, el Espíritu Santo. Porque él es el que iba a venir en vez de Jesús. La Biblia dice que mientras Jesús estaba en el mundo, era la luz del mundo. Pero cuando vino el Espíritu Santo se convierte en la luz del mundo, que irá toda verdad. Entonces, yo lo que tengo que hacer es hacer lo que esas personas hicieron. Conocer al Espíritu Santo, conocer el poder de la palabra del Espíritu Santo, e ir en pos del Espíritu Santo, y a consecuencia eso me tiene que llevar por lo menos a dos cosas: orar y leer. Pero tengo que tener yo la conciencia del Espíritu Santo. Tengo que tener conciencia, y lo vuelvo a recalcar y lo he dicho en muchas ocasiones, de que el Espíritu Santo no es solo aquel que me va a llenar, inclusive me puede botar, es decir, que me puede hacer caer, ya sea de rodillas o como sea, sino aquel también que instruye y enseña. Es decir, debemos aprender a conocer toda la plenitud de lo que el Espíritu Santo realiza, ya que el Espíritu Santo libera, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo provoca que entremos en adoración, en profecía, etcétera, etcétera. Y eso es lo importante de tomar este ejemplo de Jesús del versículo 1, que es ir a golparnos a las puertas de la presencia del Espíritu Santo para aprender a recibir la enseñanza desde mañana del Espíritu Santo. Ya sea por un versículo, por un capítulo, por un libro de la Biblia, pero agolparnos a buscar al Espíritu Santo. Vamos a ver acá. Eso es espiritual, por supuesto, como un solo cuerpo, como una iglesia debemos hacerlo. Vamos a buscar la palabra golpar para ver un poquito más de eso. Agolpar. Dice juntar de golpe en un lugar gran número de personas, animales o cosas. Venir juntas y de golparse de golpe ciertas cosas. Entonces nos damos cuenta es estar en el mismo sentir todos, entonces todos tenemos que tener bajo el mismo sentir, ir en pos del Espíritu Santo, agolparnos para aprender de él. Sabe que Jesús dejó al Espíritu Santo y envió el Padre al Espíritu Santo para que nosotros fuéramos a aprender del Espíritu Santo. Por supuesto, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es también dar a ministros, porque el Espíritu Santo también opera a través de ministros, pero también saber de que es por medio de la palabra que Dios pone, pero también nosotros aprender a no solo depender del ministro, sino aprender a estar en la presencia de Dios aprendiendo, porque a veces las situaciones que he oído de personas acerca de por qué no leen es porque no entienden la escritura, y a veces no se entiende porque no se lee, y a veces no se entiende porque no se ora, porque la revelación y el entendimiento es a través del Espíritu Santo.
Si yo no me logro comunicar con el Espíritu Santo, si no logro entender al Espíritu Santo, no voy a poder recibir el entendimiento. Si no, yo no abro la escritura para leerla, si inclusive no me esfuerzo para tratar de comprender lo que Dios me está tratando de decir, simple y sencillamente no va a venir. Y a veces cuando miramos a personas que predican el Evangelio, miramos a profetas o apóstoles, una gran revelación, etcétera, no sabemos qué tanto les costó a ellos. Nosotros solo miramos y lo vemos a veces tan fácil que lo dicen, pero no sabemos si ellos pasaron tal vez ayunando toda una semana para que yo le diera una revelación. Y esa semana y conllevó también estar leyendo todo el día la Biblia, o todo el día orando, o uniendo las dos cosas, el ayuno de 8 días más la lectura y la oración. Eso es por así decirlo, queremos llamar así, es un esfuerzo de una búsqueda. No sabemos si la persona que predicó pasó casi 20 años de su vida tratando de aprender lo que está escrito. No sabemos qué tanto dolor de cabeza le dio o frustración con tratar de aprender algo que estaba escrito. Y solo vemos como que alguien, es que tan fácil que se le hace, pero no es que sea fácil necesariamente. Y es fácil en el sentido porque Dios lo provee, pero la búsqueda que esa persona tuvo, el agrado que vio Dios en él para darle y revelarle la escritura, porque no es porque es por fe, porque es por gracia, pero también esa gracia fue porque agradó a través de qué, de que él se entregara. Entonces a veces no sabemos nosotros muchas cosas porque no nos esforzamos en la búsqueda de Dios. Y a veces queremos tenerlo fácil, inclusive en el Evangelio. Y Dios busca que le busquemos. Dios lo que necesita es que le busquemos para Él darnos revelación, para Él darnos vida, para Él darnos enseñanza. Pero tenemos que estar conscientes de estar apegados al Espíritu Santo. Porque a veces no queremos ni ayunar una semana o 3 días, o inclusive a veces ni un día. Y tal vez ese día que vamos a ayunar, el Espíritu Santo nos va a revelar algo. Pero como no lo hacemos, no puede venir. Eso es lo importante de estar al pendiente de la escritura. Y lo que es Jesucristo, porque Jesucristo representa la palabra, pero el Espíritu Santo nos va a revelar a Jesús. Entonces tenemos que conocer la revelación y la palabra que el Espíritu Santo da, porque Él es el Espíritu que nos guía a toda verdad. Entonces, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Bueno, el 3 es bien importante por la manifestación que Jesús da a enseñar. Es decir, y es algo que uno tiene que aprender a adoptar. Uno es de que Jesús comienza a enseñar, pero hay un punto en el de que Él transforma su enseñanza a una enseñanza más plena. ¿Por qué? Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco. Entonces vino Jesús y se subió a la barca y la apartaron un poco de la tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, de que Jesús, hay dos cosas o una cosa que dijo Jesús en las escrituras, dijo, si yo les enseño cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo yo les enseñaré de las celestiales? Entonces a veces Dios no solo nos enseña cosas terrenales, pero no celestiales. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de creer y nos enseña solo cosas terrenales. Las cosas terrenales para Dios significa bautismo en agua, significa otras revelaciones, el nacimiento de nuevo es una doctrina de la tierra. ¿Por qué? Porque eso mismo dijo Jesús. Jesús está hablando de nacer de nuevo, del bautismo en agua, y aún así no creían. ¿Cuánto no hablará de las celestiales y no le creeremos? Entonces vemos acá que Jesús le estaba dando enseñanzas terrenales, en el sentido de que son cosas verdaderamente de vida, palabras de vida verdaderas. Voy a buscar el versículo para que vean que no estoy hablando algo que no es. A ver. A ver. Vamos a buscar eso. Ay. Veamos acá.
Ponerle aquí un poquito más. Bueno, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora vamos a buscar el 3 completo para ver de lo que estaba hablando. Vemos el 3 desde el completo. Vamos a irnos del 1 hasta el 12, que es donde Jesús lo dijo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué habla acá? Nacer de nuevo. ¿Qué más? Ver el reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre al nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces aquí es cuando la palabra dice que las cosas del Espíritu se entienden por medio del Espíritu. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, de naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeres en las celestiales? Nadie sabe en el cielo, sino el que descendió del cielo, sino el hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que no cree no se pierda, más tenga vida. Entonces, si vemos con respecto a esto, vemos que hay enseñanzas terrenales, y una de las cosas que estaba hablando Jesús era acerca del nacimiento de nuevo. Entonces, si no creemos a lo terrenal, ¿cómo creeremos a lo celestial? Eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Eso lo está diciendo él. Si no creéis a las cosas que les está hablando él, que son terrenales, ¿cómo creéis si os habla de las celestiales? Entonces, a todo lo que voy con esto, lo que estamos hablando del versículo 3, es de que Jesús tomó la barca y se apartó un poco de lo terrenal, porque se subió a una barca y se apartó un poco nada más. Es decir, les comenzó a hablar de cosas celestiales. Dejó un poco la enseñanza terrenal para enseñar lo espiritual. A eso es lo que quiero llevar cuando se aparta un poco la barca, porque entró en una dimensión de enseñanza más grande, porque estuvo bajo la corriente del espíritu, o lo que es las aguas. Ahora vamos al 4. Entonces, a lo que voy con esto es, si nosotros necesitamos y queremos enseñanzas celestiales de parte de Dios, necesitamos creer. Si no creemos al bautismo en agua, si no nos bautizamos en agua, ¿cómo vamos a aprender a recibir las enseñanzas celestiales si ni siquiera nos hemos bautizado en agua o en el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a creer lo celestial? Muchas de las enseñanzas que podemos tener son terrenales. Según lo que Jesús dijo, vamos a volverlo a leer. Dice, si os he dicho cosas terrenales, os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Entonces, debemos creer a Dios, pedirle a Dios, creer en sus palabras. Todo lo que Él nos diga es creerlo. Pero creer no significa así, eso sí es, sino creerlo significa ponerlo por obra. Eso significa. Entonces nosotros debemos buscar creer. Si creemos que Él sana, tenemos que buscar ponerlo por obra. Si creemos que Él liberta, debemos buscar ponerlo por obra. Si creemos que Él resucita a los muertos, debemos ponerlo por obra. Si creemos que Él bautismo en agua, bautizarnos. Si creemos que Él bautiza en el Espíritu Santo, buscar el bautismo para que se cumpla. Porque el creer es lo importante. El creer va a llevar a que se manifieste. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la Biblia también dice, y no creyó porque no oyeron con fe. Entonces nosotros tenemos que oír con fe. Entonces, si queremos aprender enseñanzas celestiales de parte de Dios, debemos creerle a las cosas terrenales que nos hablan.
las enseñanzas que nos está hablando continuamente. Y si no le creemos, ¿cómo vamos a creer a profundidades en Dios, profundidades de gloria? Eso es bien importante porque también esto lo dijo, esto está escrito en el libro de Hebreos. Eh, Pablo, el escritor del libro de Hebreos, que no necesariamente es Pablo, aún no hay una certeza de que fue Pablo el que escribió Hebreos. Hay nada más indagaciones de quién pudo haber sido, pero no se sabe con certeza. Vamos a buscar aquí, vamos a buscar aquí lo que habla de Hebreos, habla de Melquisedec. Esto lo estoy diciendo en parte de ejemplo para que aprendamos de que hay cosas que Dios nos quiere enseñar y Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y todo es para una forma de vida. Pero nosotros hay cambios de forma de vida. No es lo mismo que alguien, la forma de vida que alguien tiene buscando a Dios, siendo ama de casa o siendo trabajador en una empresa, siendo alguien que va al colegio, alguien que ya es ministro del Espíritu Santo formado. O sea, su forma de vida no es la misma. Es decir, la forma de vida de alguien se pone a orar, se levanta, come, va a la escuela o a la universidad, regresa a hacer tareas, el que va al trabajo va a trabajar, está con el ámbito de trabajo, tal vez le habla a alguien de Cristo, etcétera. Pero no es lo mismo ya un ministro, porque el ministro prácticamente lo que se va a poner es orar, leer, predicar en tal y tal cual. Entonces las manifestaciones de guerra es diferente, las manifestaciones de gloria son diferentes, muchas cosas cambian. ¿Por qué? Porque ya son diferentes niveles de enseñanza o administración, etcétera. Y son niveles de profundidad y de gloria muy altos. Vamos a ver aquí Hebreos, lo que dice Hebreos. Creo que es cuando dice tardos. O sea, ok, veamos. En el versículo 5 comienza a hablar acerca de Melquisedec. Vamos a leer el 5 hasta donde dice lo de tardos. Es el versículo 11. Vamos a leerlo para ver lo que habla Jesús en ese aspecto, cuando les comento de acerca de se aparta la barca. Un poco se aparta del espíritu para dar una enseñanza. Ahora, veámoslo, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí habla de Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces aquí está hablando de sacerdocios, el sacerdote de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. Bueno, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos cómo Dios estipuló un sacerdocio para Aarón, según lo que hablamos, que es sacerdote y ofrece sacrificios y fue un sumo sacerdocio una vez al año por todos los pecados del pueblo, como ya vimos que se presentan los dos machos cabríos, los dos becerros, el cordero y el carnero, etcétera. Pero vemos lo siguiente en el siguiente versículo, dice, acerca de todo esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Entonces, a lo que voy es con esto, de que Jesús ve que estas personas ya llegan a conocer un poco más y Él les va a explicar algo más porque ya han aprendido a creer, han aprendido a poner la palabra por obra de alguna manera. Entonces, por lo tanto, se aparta un poco.
de la tierra, de lo terrenal, para dar una enseñanza más profunda, porque está en una profundidad. El mar representa una profundidad. Entonces Jesús aparte abarcó un poco para la profundidad que les va a dar, para transmitir esa enseñanza. Pero para eso nosotros necesitamos no ser tardos para oír. Ya habíamos hablado en diversas ocasiones que oír significa obedecer. La misma palabra que se utiliza para oír o escucharse en el hebreo es obediencia. Cuando dice, oye, oh Israel, es que significa obedece, oh Israel. Entonces la palabra es oír. Entonces cuando vamos a ver la Biblia que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, entonces significa obedecer. La fe en el Nuevo Testamento es obediencia. Entonces nosotros tenemos que tener fe, obedecer a la palabra que Dios nos da. Entonces si nosotros hacemos eso y la ponemos por obra, la palabra de fe, ya no vamos a ser tardos para oír y nos van a comenzar a explicar cosas más grandes. Todo es aplicable, porque si yo vivo con el entendimiento de que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, automáticamente sé de que yo estoy bajo un sacerdocio más grande y significa que yo me vuelvo sacerdote porque procedo de él. Entonces yo estoy bajo un sacerdocio de Melquisedec y eso me involucra en el que yo tengo una entrada de gloria mucho más grande que la que tenía Aarón. Si Aarón percibió un lugar santo, una gloria y muchas otras promesas, ¿cuánto no más yo tengo un mayor nivel de promesa y de santidad y de comunión a lo que tuvo Aarón y sus hijos? Porque ahora estoy bajo otro sacerdocio más grande. Pero vuelvo a recalcar, y lo mismo que dijo el escritor de Hebreo, de esto hay mucho que decir, pero sabéis vuelto tardos eh, para aprender. Entonces, eso es importante, como les digo, porque Dios va a dar la enseñanza, inclusive con los ministros que alguien oye por ahí, alrededor del mundo. Dios no puede incluso permitir de que un ministro que tenga muchas palabras, mucha gloria, lo pueda transmitir al pueblo, porque el pueblo no lo va a recibir. Entonces el ministro, aunque tenga mucho que dar, no lo puede dar porque no hay nadie que lo oiga. Y eso tenemos que tenerlo bien entendido. Por eso que hay muchos predicadores que se predican mucho de los problemas de la gente, porque la gente está atorada en los problemas y no quiere salir de los problemas. Entonces no se puede avanzar en el pueblo. Es como, por ejemplo, es como les dijeron que hay un maestro de universidad que es una persona universitaria graduada que fue puesto para dar clases a gente universitaria, pero tiene que apoyar a los de primaria porque hay muchos repitentes. Están en primero primaria, va a repetir, va a repetir, va a repetir, va a repetir. Y como hay demasiada gente que está repitiendo, tiene que mandar a las personas que están de universidad, porque no hay nadie en la universidad, los tiene que mandar a enseñar primaria. Y los maestros del Evangelio van a enseñar primaria, primaria, y va a repetir los patojos, va a repetir, y va a repetir, y 3, 4 veces hasta que pasan a segundo. Y en segundo se la pasan repitiéndose otra vez como 3, 4 veces. Y así se van avanzando algunos, no todos, en esa categoría, avanzando de a poco. Y Dios a los que tiene para la universidad no puede enseñar porque no hay nadie que llegue a la universidad porque no hay casi nadie. Son contados tal vez con los dedos. Eso nos pasa a nosotros en el Evangelio y por eso mismo tenemos que buscar, orar bastante y preguntarle mucho a Dios para salir de ello, porque inclusive puede ser de que nosotros no haya ministros que no han alcanzado un cierto grado y si nosotros lo logramos alcanzar o sobrepasar, no hay nadie más que nos vaya a enseñar lo que nos van a enseñar. Entonces nosotros necesitamos aprender directamente de Cristo en todo. O hay revelaciones que van a dar y tal vez el ministro la va a dar así como un chispazo, pero uno como la puede tomar y Dios le puede enseñar basado en ese chispazo. Por eso, remarcando lo que Jesús dijo acá, por eso es importante aprender de la doctrina de vida de Cristo, pero lo primero que hablamos es ir junto con el Espíritu Santo todos los días, agolparnos a Él, un mismo cuerpo, un mismo sentir para aprender de Él. Y si tenemos esa necesidad, Él se va a apartar un poco a la profundidad para enseñarnos esa profundidad según lo que Él vea conveniente con nosotros. Y esas profundidades son tal vez menospreciadas para muchos, pero apreciadas para pocos. ¿Por qué? Por lo mismo, porque a veces si uno habla de un grado muy grande, algo muy grande, nos va a servir bastante, pero a personas que tal vez están con problemas, con el moco caído, tristezas, etcétera, no va a ser lo mismo. El nivel de consolación no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que una mamá se entere que su hijo está fumando drogas
y que ella se entristezca y necesita una palabra de Dios, a que una persona esté en la guerra combatiendo y ver a la gente como cae muerta. Y la crueldad del nivel de ejército. El nivel de consolación no es el mismo. La mamá llora por su hijo que está mal. El otro llora porque está peleando por su nación y ve como los que están junto con él peleando por su nación están muriendo. La consolación no es la misma. Si yo le hablo a esta mamá acerca de la consolación de lo que pasa con los ejércitos, no, tal vez no le va a poner mucha atención. Ah, no, sí, qué bonito. De la misma manera, si yo le hablo a la otra persona del ejército, le hablo acerca de la consolación de lo que es la madre con el hijo, tal vez no le va a poner mucha atención. Porque los dos están viviendo cosas diferentes, porque es muy diferente la gloria que se maneja. Igual pasa en el Evangelio. La consolación que se da a una persona que está militando en el ejército del Evangelio y ve cómo caen sus hermanos en Cristo, que están tal vez en la misma estatura espiritual con él, que vivieron lo mismo que él ha vivido, el aprendizaje de profundidades de Dios, y que esos ministros caen, la consolación no va a ser la misma para él de ver a una mujer con su hijo que tal vez se perdió en las drogas. No va a ser lo mismo. Aunque aparentemente pueda ser la misma oración en la misma guerra espiritual, porque una va a pelear para que su hijo vuelva a los caminos de Dios o que se arrepiente y que crea en Cristo, pero el otro va a orar no solo por los que han caído, sino para prepararse para que él sea un comandante o etcétera, y que los demás que vengan en poder los pueda defender. Y no solo eso, sino que también pelear por la nación y también pelear por la mujer, el hijo que hay en la droga, para tener una mejor vida. Así son los ministros. La gloria y la consolación que se va a dar un ministro no va a ser la misma a alguien que va a estar dentro del pueblo. Por eso mismo las palabras cambian, por eso mismo las revelaciones son diferentes, por eso mismo nosotros tenemos que habitar y habitarnos, agolparnos a las puertas del Espíritu Santo para aprender de él, porque la administración y la enseñanza va a ser diferente. Inclusive, si, por ejemplo, hablando de la mujer y el hijo que se pierde en las drogas, puede ser diferente en cada caso con cada persona. Por ejemplo, una mujer puede tener un hijo que es de un carácter fuerte, una señorita puede ser, el hijo puede ser de carácter tal vez un poco débil, o tal vez más tímido, otro va a ser más extrovertido, pero los dos van a estar en drogas. El nivel de lucha, de conciencia de cada mujer también va a ser diferente. Y aunque yo les dé una misma palabra, cada quien la va a tomar diferente. Por eso es importantísimo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a dar una palabra, ya sea por medio de un ministro, etcétera, pero luego esa palabra tiene que ir la mujer, en este caso hablando de ello, a ir con el Espíritu Santo para que para que haya una personalización, si lo queremos llamar de esa manera, acerca de su lucha espiritual y saber que la mujer no está sola, tiene al Espíritu Santo combatiendo junto con ella, pero pues tiene que tener ese nivel de consolación y de comunión para que específicamente se dé. Porque el ministro a veces cuando habla a un grupo de personas, puede ser 100, puede ser 20, y es una palabra por el Espíritu Santo, a 100 personas. Pero ya el Espíritu Santo se encarga de tomar la palabra que hizo el ministro, que él mismo la dio, el Espíritu Santo, y comenzar a personalizarla, si lo queremos llamar así, a cada uno. Es como cuando uno va a la escuela, universidad, el que está ahí lo da todo, pero por ejemplo alguien viene y consigue un tutor. Entonces el tutor dice, bueno, ¿y qué viste hoy en la universidad? Fíjate que esto y me costó tal cosa. Ah, bueno, sentémonos. Y le comienza a explicar, ¿y por qué no entiendes esto? Ah, fíjate que no tiene esto por esto y esto, esto. Y comienza el tutor a ponerle ejemplos a la persona según como la persona es. Pero a veces no se puede eso con un grupo de 100 personas cuando el maestro está enseñando, por muchas razones. Uno, porque tal vez les da pena, otro, tal vez porque el profesor tampoco no tiene la capacidad de, por ejemplo, a esa persona instruirlo así como él necesita, porque tal vez no tiene esa área. Por ejemplo, una persona que fue un empresario y es predicador, tal vez no va a conocer lo mismo de una persona que tuvo adicciones de drogas y que estuvo en pandillas. Sí tiene el mismo Espíritu Santo, pero no, tal vez no es la misma la comunión o los problemas. No lo puede entender a una plenitud. Entonces ahí es donde actúa el Espíritu Santo y comienza una enseñanza. Sí le fue útil a la persona, sí fue por el Espíritu Santo, pero ya el Espíritu Santo en la comunión que tienen comienza a explicar y a enseñar y a dirigir la forma de vida. Por eso es importante tener la comunión con el Espíritu Santo. Inclusive un hombre tal vez no ha vivido lo mismo que ha vivido una mujer. Aunque los dos son hijos de Dios, los dos tienen una consolación de Dios,
No va a ser lo mismo porque uno es hombre o es una mujer. No va a ser lo mismo. Por eso es importante que mujeres se levanten a buscar a Dios para instruir a otras mujeres. Porque el hombre puede instruir de alguna manera a una mujer en un camino de verdad y vida, etcétera, pero nada más una mujer conoce lo que ha vivido una mujer. Por eso Dios necesita que se levanten también mujeres para la predicación y la enseñanza también a otras mujeres. Por eso dice la Biblia en Timoteo, dice que las viudas enseñen a las mujeres a saber cómo amar a sus maridos. Y también a otras instrucciones que fueron dejadas a las ancianas del tiempo antiguo para que enseñen a otras mujeres. ¿Me entiendes? Por eso es porque hay una personalización. Entonces, por eso es importantísimo el Espíritu Santo y remarcar por eso el versículo 3, que aunque no tenemos a Jesús y no podemos agolparnos con Jesús en el aspecto físico de hoy, aunque ahora también se agolpan personas a ministros, ¿verdad? Eso pasa, hay iglesias que se saturan por oír la palabra de ministro, pero mi enseñanza va más actual al hecho de que todos somos un cuerpo y todos como cuerpo de Cristo. Debemos agolparnos al Espíritu Santo, que es el que va a guiar a toda verdad, para aprender de Él en nuestra intimidad. Y Él se va a aportar un poco para enseñarnos una profundidad. Vamos a ver, cuando terminó un poco adentro, ya vamos a concluir hoy. Respondió Simón, le dijo el 5, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces, si se dan cuenta acá, vemos como dice eh, la instrucción que Dios da. Por eso es importante siempre estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. Es decir, nosotros podemos tener un conocimiento de las cosas, pero la obediencia va a ser mejor. Esto puede significar muchas cosas, inclusive alguien puede ser creyente de años y aparentemente sepa cómo hacer las cosas y puede ser que Dios le haya enseñado, pero la obediencia va a ser más importante porque Dios va a decir, mira, hace tal cosa, pero mira, fíjate que ya oré, fíjate que ahí leí, fíjate que hice tal cosa. Sí, pero hacerlo de esta manera. O mira, no leíste este capítulo de la Biblia. O fíjate que no has orado de esta manera. Eso es lo que quiere entender acá. Es decir, ya tenemos nosotros una perfección en algo. Porque la Biblia dice que Pedro era pescador, Simón era pescador. ¿Cuántos años pudo haber estado pescando? Si el papá lo instruyó de pequeño, hagamos de cuenta que Pedro tenía o Simón tenía 20 años, por poner un ejemplo, conociendo que la Biblia dice que eran jóvenes, y él fue instruido desde la edad de 5 años, por así, o de 10 años, por ejemplo, en la pesca. Estamos hablando de 10 años, a los 20 años son 10 años de experiencia en pesca. Y que Jesús tal vez no tenía ni la más mínima conocimiento de qué es pescar, le dice, mire, ¿por qué no haces, por qué no echa la red en talado? Y él viene y la echa, y lo que hacen es recoger una gran cantidad de peces. Entonces significa que hay una perfección. Esto puede ser igual con ministros que han estado 10 años, personas creyentes que han estado 20, 10 años con Jesús, que ya creen o piensan que pueden tener una enseñanza y vivirla, y no funciona, por así decirlo. Y Dios le va a decir, mira, sí estás orando, pero hazlo de esta manera. Sí estás leyendo, pero ¿por qué no lo haces de esta manera? ¿O por qué no lees tal parte? Has estado ayudando, sí, pero ¿por qué no mejor lo haces de esta otra manera? Está bien como lo estás haciendo, pero ¿por qué no le agregas esto? O mira, no está bien como lo estás haciendo. Ay, pero fíjate que me enseñaron eso hace tanto. Hacerlo de mejor de esta manera. Entonces, por eso es importante siempre, siempre estar apegados a Jesús, porque la Biblia dice en Efesios, pedid sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces, por eso está aquí que nosotros debemos ponerle atención a lo que las palabras que Jesús nos va a decir para obedecerle, porque es más importante la obediencia que el conocimiento, la experiencia. Entonces, vamos a dejarlo acá, en el 5. Vamos a continuar la mañana. Entonces, oremos para cerrar y darle gracias a Dios. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por la enseñanza de hoy, por lo que nos has enseñado y compartido con nosotros. Ayúdanos, por favor, a andar en tu palabra, en tu luz, en tu verdad, en tu justicia, eternidad. Te pedimos que bendigas y guardes a cada persona, que la llenes de tu fidelidad y tu paz. Socórrelos, bendícelos, guíalos, llénalos, captúralos de ti y dirígelos en eternidad de vida. Gracias te damos por todo el amor, la consolación y la verdad que has brindado a nuestras vidas. Guía y bendice a cada uno conforme a tu verdad y tu palabra y llénalos de tu presencia y santidad. Ayúdanos a aprender de ti, que el enemigo no nos quite la semilla de hoy, y ayúdanos a no involucrarnos en afanes y demás para que la semilla no se vaya.
sino dar fruto al ciento por uno. Gracias, amado pastor y Padre. Bendice a todos los que nos escuchan. Dirígenos en tu verdad en Cristo Jesús, Señor. Bendito, amén. Entonces, Dios los bendiga a todos. Primeramente, Dios nos oímos el día de mañana. Y Dios guarde y bendiga sus corazones en Cristo Jesús. Bendiciones.